La promesa de acceder a un conjunto de saberes que otorgue al ser humano la certidumbre respecto de la bondad, belleza y justicia de sus acciones y decisiones es un regalo muy anhelado. ¿Es posible acceder a dicho conocimiento? Un grupo de personajes en la historia se aventuró en construir canales hacia el saber atemporal a través de técnicas y prácticas científicas, alquímicas y herméticas. En esta oportunidad trataremos sobre la magna obra de John Dee, la Monas Hieroglífica. Soy el Frater Joseph Fabro y les doy la bienvenida a este nuevo video del aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. La conciencia humana puede dar un salto hasta alcanzar el uno, con el corazón de todas las cosas y fundirse con ese uno. Proclo. El investigador Jocelyn Godwin, en su libro La cadena áurea de Orfeo, afirma que existió un movimiento pansófico. Estos personajes combinaban las ciencias naturales con las sobrenaturales, y su propósito era mejorar el mundo. John Dee fue uno de los fundadores de la corriente pansófica. Posteriormente, realizó viajes a Lovaina, lugar en el cual toma contacto con las obras de Cornelio Agripa, que enmarcarían sus fundamentos teóricos e intereses por el gran libro de la naturaleza y el universo. Específicamente, en la filosofía oculta, encuentra las bases para vincular el pitagorismo con la cábala, a lo que suma el uso de las matemáticas y las proporciones. A los 36 años, en sus viajes por Ámsterdam, descubre la obra de Johannes Trithemius, el abad, específicamente una copia de la Esteganografía, volumen al cual dedicó muchas horas de estudio, develando sus misterios y familiarizándose con el lenguaje críptico y velado, hecho que permitió terminar de escribir su obra magna denominada La Monas Hieroglífica. Se cuenta que después de terminado el estudio de la obra de Trithemius, solo le habría demorado 2 semanas terminar La Monas Hieroglífica, hecho que el Dr. Dee reconoce la impronta de Agripa y Trithemius en su obra. Aunque también los investigadores posteriores señalan que es muy probable que exista una influencia directa al trabajo de Dee, y este haya sido el texto Harmonia Mundi de Francesco Giorgi. Cuando Dee publica La Monas Hieroglífica, tenía 37 años. Según él, le habría demorado aproximadamente 7 años la elaboración del mismo. Personalmente, no podría afirmar si esta es una referencia simbólica o cronológica. El texto es dedicado en el prólogo muy devotamente al emperador Maximiliano y presenta la obra como única e innovadora en el mundo, pues su labor era redescubrir el saber antiguo, insuflando vida a través del simbolismo, y que esté apto para cualquier ser humano sin importar la lengua que éste tenga. Señala en su prólogo que hay 2 tipos de camino sobre el cual debe elegir todo ser humano, a los 28 años aproximadamente, siendo el dilema de la vocación y decidir respecto al propósito de la vida, señalando que son muy pocos aquellos que son llamados a la ciencia y a la filosofía. Incluso apuesta por una proporción de 1.000 millones de personas a una sola, siendo inexorable que la gran masa optara por la satisfacción de los deseos mundanos, ardiendo en ansias y riquezas, cosas que traen por consecuencia y en creciente la ansiedad, la decepción y el vicio. Es importante leer que pone en conocimiento la capacidad restauradora y reconstituyente del símbolo del mercurio. Además, afirma que este metal es la representación del mensajero del tetragramatón, Yod-He, Bau-He, el nombre de Dios, afirmando que es a través de este conocimiento que será posible constituir una nueva época del arte sagrado de la escritura.
También hace una alusión a sus próximos trabajos. Hace referencia a la procedencia divina de las tres lenguas originales, el hebreo, el latín y el griego. Declara de forma abierta y explícita que este texto condensa diversas materias como la gramática, la astrología, la geometría, la música, las matemáticas y la alquimia, reuniendo lo disperso en una sola esencia. De ahí el nombre de monada. Es interesante señalar que el propio Dr. Dee hace una advertencia afirmando que teme porque hombres vulgares puedan escuchar estos misterios y solicita al emperador que no permita que las envidiosas lenguas siquiera murmuren sobre este tratado y que le brinde su protección plena. Respecto a la impresión tipográfica de la obra, esta es producida en Amberes, en los talleres de Guglielmo Silvio. De ese habría tomado especial cuidado en escoger al tipógrafo, y que al parecer habrían mantenido una amistad cercana y que pertenecerían a una comunidad cristiana. El Dr. Dee advierte que distribuya los ejemplares de forma cuidadosa y exclusiva. Dee le afirmó en su carta: sé que no has buscado confianza en vano, sé que serás cauteloso y porque a causa tuya todos los libreros honestos serán cautelosos también. Según Arvaris von Negal, en la cuidada traducción al español realizada por la editorial Aurea Catena últimamente, plantea que el nombre del tipógrafo es una referencia velada a un hombre que conocía los misterios de la naturaleza o el camino del bosque. Por tanto, serían miembros de la misma fraternidad. La Monas es un texto relativamente corto, ya que no pasa de las 60 páginas en total, pero la brevedad del texto queda ampliamente compensada por lo esotérico de su contenido. Se podría describir esta obra como un viaje a través de un gran salón oscuro, donde el anfitrión que acompaña el tránsito enciende un cerillo de vez en cuando y en el súbito fulgor de la llama se divisan los preciosos muebles y objetos de inestimable valor que contiene. Pero cuando estamos a punto de distinguirlos y apreciarlos, extingue la llama por temor a revelar los arcanos a aquellos que son indignos de comprenderlos. Entonces, al igual que este anfitrión, me voy a restringir a mostrar el frontispicio de esta gran obra clásica de la tradición esotérica de Occidente y en especial de la Rosacruz. Recordando que el símbolo es el instrumento más eficaz para reunir lo disperso, por lo que haremos una narración escueta de esta clave arcana. El frontispicio está conformado por un arco triunfal, que tiene por pilares dos columnas, una regida por la energía paterna del Sol y la otra por la energía materna de la Luna. Se tiene en el arco superior la representación de una bóveda celeste, que es alegoría del universo. Ante estos tres componentes simbólicos tradicionales, podremos inmediatamente colegir que es una invitación a la ubicuidad, de centrarnos en un lugar privilegiado para conocer la relación y correspondencia del ser humano con su circunstancia, la Tierra y el cosmos. Asimismo, en la relación de arriba hacia abajo podemos encontrar dos proposiciones, la primera como advertencia y la segunda como promesa. La primera inscribe un aforismo latino que reza: Qui non intelligit autaciat audiscat, que al español significa: el que no entiende, que aprenda, o mejor, se calle. Nos hace recordar la condición del eterno aprendiz o neófito, donde la única obligación es aprender de forma silente y humilde, haciendo eco a las escuelas pitagóricas, con las lecciones de los acusmáticos, que se encontraban en silencio por 7 años, mientras su labor era el trabajo en silencio, descubriendo la vigilia permanente. La segunda hace referencia al capítulo 27 y versículo 28 del Génesis, que reza: que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia. Aquí es una alusión directa a la alquimia espiritual. Hay que diferenciarla de la alquimia material. ¿Se entiende? A la primera como la más excelsa de todas las disciplinas.
pero no son excluyentes. Hay algunos que señalan que incluso se hacía necesario cultivar la espiritual para tener éxito en la material. De acuerdo con esto, la sucesión de las etapas alquímicas, como la calcinación, disolución, putrefacción y demás, tenían que producirse no solo en los alambiques y retortas del laboratorio, sino también, y mucho más importante, en el corazón del mismo alquimista, de modo que éste sufría un proceso de transmutación y regeneración interior. La alusión al rocío que cae del cielo indica la resurrección, la posibilidad de una nueva forma de encarnarse. En palabras simples, es la promesa de la iniciación y que producto de ella se genere cambios en la tierra de hacer posible una sociedad más justa y bella. También en el entorno histórico en el cual habitaba Dee, está representando una nueva etapa de la historia de las ciencias, una ciencia con sabiduría y espiritualidad. Nos está señalando que hablará de una forma de ver y entender el universo y su relación con el ser humano. Posteriormente a esta disciplina se le llamó cosmología. En la parte central del frontispicio podemos ver un huevo contenedor, que en la alquimia representa el punto infinitamente pequeño e invisible a partir del cual tienen su origen todos los seres. También es el punto de fuego creativo que yace en nuestro interior. En consecuencia, es una alusión a la partícula que todo lo contiene, la cual viene siendo coronada por dos Hermes griegos que están dialogando y comunicando la buena nueva. En la parte central de la imagen ovoide advertiremos la monada jeroglífica, la cual se convierte en una llave de interpretación de la naturaleza y su correspondencia con el ser humano. Esta clave alquímica tiene como centro el símbolo del metal y el planeta Mercurio, la cual está posada sobre el signo zodiacal de Aries. Tal como afirma Hanegraaff y Fabre, la originalidad radica en la construcción gráfica de la monada. No existiría precedente alguno en literatura previa, mientras que en el nivel conceptual se advierte que es una influencia directa del neoplatonismo de la Academia Florentina, principalmente de Ficino de Vita, que se remonta a Platón, Plotino, Pitágoras, a la escuela neoplatónica, helenística y por último a la tradición del corpus hermético. Considerando el posible empleo de la monada jeroglífica, hay que concluir que no pretendía simplemente describir desde una explicación discursiva y lógica, sino que también estaba destinado a evocar una imagen mística condensada, cuyo propósito era dirigir la meditación del espectador y conducirlo a la iluminación reveladora. Esta clave encierra más relaciones aún. A través de sus trazos nos va develando el mito de origen, a través de la numerología, las letras y los astros. En clave numerológica podemos percibir el 0 como representación de origen, el 1 como la emanación, el 2 como la dualidad, el ternario como comprender la unidad entera y el cuaternario como la manifestación en la naturaleza concreta, llegando a la plenitud en suma pitagórica del 10 como representación de la totalidad absoluta, que tiene su origen en la emanación de un punto y su traslación en un radio que da origen al círculo, que es la representación del Sol. Así, se puede desprender la Luna como un semicírculo superior, como elementos regentes de la Tierra, por ello su posición en la parte superior de la monada. La monada, en su trazado, se encuentran los otros 4 planetas, Venus, Júpiter, Saturno y Marte, teniendo como centro y eje vertebral el Mercurio, recordándonos que es un metal ambivalente, ni es plenamente líquido ni es plenamente sólido, hecho que lo convierte en un vaso comunicante y conductor de los mundos espirituales con el mundo concreto, siendo un punto de encuentro entre el Sol y la Luna,
permitiendo ser el eje de las traslaciones y giros de los demás planetas a su alrededor. Esta clave también nos habla no solo de la relación con el cosmos, sino también con la naturaleza concreta, ya que en la manifestación del mundo representado por el arco triunfal, tenemos en las esquinas los 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, siendo la monada en sí misma una representación de la quinta esencia. La monada incorpora la geometría más simple, haciendo uso de un círculo con un punto en su centro en la parte superior, 2 líneas rectas que se entrecruzan en ángulo recto, y debajo 2 semicírculos que se tocan en la parte inferior, y todo encerrado por un óvalo. Dee lo construyó con la intención de condensar todas las correspondencias naturales y sobrenaturales del cosmos en un solo signo que proporcionaría al espectador con una comprensión completa del universo creado. Si la rosa es el punto de unión y floración entre la materia y la divinidad, es normal que debe estar situado simbólicamente en el centro de una cruz que une el cielo y la tierra. John Dee, en su Monas Jeroglífica, tenía el argumento que la cruz es ternaria, que consta de 2 líneas rectas más un punto de encuentro, que representan la Santísima Trinidad, y la Trinidad es el cuerpo, el alma y el espíritu, que es cuaternaria, por lo tanto terrestre, y que también es quinario. El número 5 evoca el matrimonio sagrado de espíritu y materia, la plenitud del ser humano. En resumen, se puede ver que la monada jeroglífica como un cosmograma astrológico por un lado, pero también como talismán que resume la transmutación alquímica. El último plano de referencia implica la deificación del hombre mago, es decir, la doctrina del exaltatio. La creación del mercurio por excelencia no es otra cosa que la liberación del ser humano, espíritu, la elevación del alma del operador a la esfera del conocimiento perfecto. Por ello que las cintas de seda que acompañan el huevo rezan lo siguiente: cuando el mercurio se perfecciona con una punta afilada y estable, se convierte en padre y rey de todos los planetas. Definitivamente está haciendo referencia a la exaltación del alquimista, que se ha integrado como el todo en su condición de adepto y perteneciente de forma activa con el origen primordial. Por tanto, esta llave alquímica posee en su simbolismo las claves de acceso a los 3 mundos, combinando el septenario de los planetas, la triunidad de sus principios. Por consecuencia, John Dee en esta obra relaciona la astrología con la alquimia, además de entregarnos una herramienta para la práctica teúrgica. Respecto a las influencias de la Monas jeroglífica, podemos encontrar que está íntimamente ligado a los trabajos del alquimista Heinrich Kunrad, quien en sus grabados reprodujo las monas. También debemos afirmar que la iniciativa Rosacruz fue un producto de un movimiento iluminista, una difusión amplia y general de los anhelos del Renacimiento. Como señala Godwin, es un movimiento pansófico que se desarrolla bajo el régimen del emperador Rodolfo II, el cual permitió la diversidad religiosa y estimuló las artes, las ciencias y principalmente aquellas de carácter hermética. Los pansofistas compartían el deseo de aunar el auge de las ciencias empíricas con las instituciones de la tradición esotérica, una unidad que muchos creían que estaba siendo bloqueada por la hegemonía de la Iglesia Católica imperante. La Monas jeroglífica y el trabajo que realizó John Dee fueron semillas potentes que crecerían y darían fruto y cosecha, pues ya se ha demostrado que los manifiestos rosacruces publicados en Alemania a principios del siglo XVII tienen una fuerte influencia del trabajo de John Dee. Existe una evidencia histórica de este legado. Hay un ejemplar de 1615 denominado Secretioris Philosophiae de Filippo Gabella, que publica la Confessio Fraternitatis y dentro figura una versión de la Monas jeroglífica. Advierte Francis Yates
que quien estudie la Monas no debe dejar de consultar. Es natural preguntarnos si en el mundo hispano se llegó a tener influencia de la obra del inglés John Dee. Según René Taylor, en su obra Arquitectura y Magia, señala que Juan de Herrera fue iniciado por el iluminismo de la alquimia espiritual. Tal es así que replicó el concepto de la Monas en un modelo tridimensional que persiste hasta nuestros días, siendo este el gran monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, que cumplió la función de basílica, biblioteca y monasterio. Tal es así que existe evidencia de ello en la Biblioteca de Felipe II, una versión de la Monas jeroglífica editada en Lyon en 1594. En tiempos más contemporáneos es posible encontrar incluso en la novela crítica del esoterismo El péndulo de Foucault, del semiólogo y filósofo Humberto Eco, en el cual se hace referencia de la vinculación de Dee con la Orden Rosacruz, señalando lo siguiente: John Dee, el astrólogo de la corte de Inglaterra, que había revelado todos los secretos del cosmos en unas pocas paginitas de una monas jeroglífica, ya que monas significa monada. Cuando todas las cosas creadas son separadas y divididas en muchas porciones, permanecen disonantes a menos que a través de la debida armonía sean llevadas a la unidad. Armonía Mundo, Francesco Giorgi. Sin más, les envío mis sinceros deseos de paz profunda.